La increíble marina romana cuando Roma dominaba el mar, aunque las legiones suelen ocupar un lugar destacado. Cuando se habla del poder militar de Roma, es importante señalar que la armada romana jugó un papel vital en la construcción y el mantenimiento del vasto imperio romano, menos conocida que las legiones. La armada romana jugó un papel esencial en el establecimiento y expansión del poder y la influencia de la antigua Roma, al igual que la famosa Armada Georgiana, que aseguró el dominio británico en los mares del mundo. A finales del siglo XVIII, la marina romana fue fundamental para preservar el control de Roma sobre el Mediterráneo y otras rutas marítimas, con flotas que surcaban océanos y ríos, compuestas por buques de guerra grandes y pequeños. Se patrullaban las aguas, se eliminaban las amenazas hostiles y se mantenían seguras las rutas comerciales y de pasajeros. En el apogeo de su poder, la armada romana, con decenas de miles de marineros, lo que constituía en términos numéricos la armada más grande que jamás haya existido. Sin embargo, cabe señalar que al principio los romanos no eran una superpotencia marítima. Fue necesario librar una guerra sangrienta y brutal contra un enemigo superior para que naciera la armada romana. Este viaje al origen se convierte en una fascinante historia de superación y desarrollo. En este contexto, la armada romana enfrentó desafíos formidables. Mejoró sus tácticas navales y experimentó con barcos más avanzados, convirtiéndose en una fuerza naval respetable a lo largo de los siglos. Extendió y amplió el alcance del Imperio Romano, permitiendo el comercio y la comunicación con territorios lejanos, además de asegurar la protección de las fronteras marítimas y la conquista de nuevos territorios. En resumen, la historia de la Armada Romana es un capítulo esencial, apasionante, del legado del Imperio Romano que destaca como la combinación del poder militar terrestre y naval. Ayudó a dar forma a la historia de la antigüedad e influyó en el curso de la civilización occidental. El amanecer de la Armada Romana. La historia de la Armada Romana comenzó en el siglo III a.C., durante uno de los conflictos más sangrientos y costosos ocurridos en el mar Mediterráneo. En ese momento, Cartago era una potencia naval dominante en el Mediterráneo occidental, extendiendo su poder a lo largo de la costa norte de África y estableciendo colonias en España, Cerdeña y Sicilia. Sin embargo, este dominio se vio amenazado por una potencia en ascenso en Italia, la República Romana, que culminó en lo que se conoció como la Primera Guerra Púnica. Al comienzo de la guerra, Roma poseía una fuerza naval significativamente inferior y carecía de experiencia en combate naval. Sin embargo, la suerte estuvo a punto de cambiar, según el historiador Polibio, que nos dejó un relato detallado de los hechos. Una desgracia para los cartagineses se convirtió en una oportunidad para la República Romana. En el año 260 a.C., después de capturar un barco enemigo que se había hundido, los romanos lo utilizaron como modelo para embarcarse en un programa de construcción naval planificado. Sorprendentemente, en solo 60 días, Roma logró formar su primera flota importante, compuesta por Cinder, remes grandes y 20 trienes más pequeños. A pesar de esta notable hazaña, la superioridad numérica y marítima de Cartago, con más de 300 barcos, todavía planteaba un desafío importante en la batalla de las Islas Lipari. La armada romana provocó su bautismo de fuego y sufrió su primera derrota. Sin embargo, este revés no desanimó a los romanos, que continuaron mejorando sus habilidades navales durante todo el conflicto. La Primera Guerra Púnica fue una guerra larga y brutal, caracterizada por intensas batallas navales y terrestres. Finalmente, los romanos lograron obtener importantes victorias navales, y durante todo el conflicto, aprendieron de las tácticas y estrategias navales de los cartagineses, mejorando sus propias habilidades marítimas. La historia de la Armada Romana está marcada por un desarrollo notable desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una fuerza naval formidable, que eventualmente expandió con confianza el Imperio Romano en varias direcciones. Sus conquistas marítimas fueron fundamentales para el crecimiento de la influencia romana en el Mediterráneo y finalmente para la afirmación de Roma
como una de las mayores potencias de la antigüedad, cambiando la marea. Los romanos tenían recursos considerables para con su flota, pero enfrentaban una escasez de marineros y capitanes, experimentados contrariamente a lo que muchos creían. Las tripulaciones de las galeras no estaban formadas por esclavos sino por hombres, libres, caros y muy tolerantes. Sin embargo, Roma tuvo que acompañar a los reclutas del ejército enseñándoles remo rudimentario y maniobras simuladas de barcos en tierra. Desafortunadamente, esta tripulación improvisada no tenía ninguna posibilidad contra sus experimentados colegas cartagineses. Los buques de guerra romanos seguían siendo objetivos fáciles para el enemigo que maniobraba hábilmente sus barcos, para romper los remos del barco contrario, haciéndolo vulnerable e indefenso. El resultado fue a menudo la derrota, y los atacantes hundieron barcos romanos para nivelar el campo de batalla naval. Los ingenieros romanos crearon un ingenioso invento llamado corpus. Básicamente, el corbus consistía en una rampa de acceso de madera, con una larga púa de metal en la parte inferior. Cuando los buques de guerra romanos chocaban con el casco enemigo, se bajaba el corpus uniendo los dos barcos y entablando el combate naval en una batalla terrestre. El combate cuerpo a cuerpo fue un área donde los romanos destacaron, y esta táctica abierta les permitió sorprender a los cartagineses en la batalla de Milán en el año 260 a.C., donde lograron abordar, destruir o capturar barcos enemigos. También se logró una gran victoria en la batalla del Cabo Egnomos en 256 a.C., cuando una flota de 300 barcos romanos derrotó a una flota cartaginesa de 350 hombres. A pesar de estos triunfos navales, las pérdidas romanas durante la Primera Guerra Púnica fueron extremadamente elevadas. Durante el conflicto, se perdieron alrededor de 600 buques de guerra, más de 1,000 transportes y más de 400,000 hombres. Sin embargo, la mayoría de estas bajas fueron el resultado de la práctica romana de navegar en mares agitados. El corbus, aunque fue una innovación valiosa, hizo que los barcos fueran inestables en condiciones de mar agitadas, lo que provocó la pérdida de muchos barcos en las tormentas. Después de la batalla del Cabo en Gnomos, el corpus dejó de utilizarse, siendo sustituido por una pasarela más pequeña y sencilla. Estas batallas navales y las secuelas de la Primera Guerra Púnica marcaron un período importante en la historia naval de Roma, con lecciones aprendidas sobre la importancia de equilibrar la innovación tecnológica con las limitaciones impuestas por el entorno marítimo. La Armada Romana de los siglos, dando forma al curso de la historia y al ascenso de Roma como potencia marítima del Mediterráneo. Los maestros del Mediterráneo. La flota romana amenazó con desafíos a lo largo de la historia, pero su tenacidad y énfasis fueron fundamentales para su supremacía naval. Una de las victorias más llamativas se produjo en el año 241 a.C. durante la batalla de Aetes, donde la flota romana obtuvo una victoria sobre Cartago, poniendo fin a la Primera Guerra Púnica. A pesar de las numerosas bajas sufridas, los romanos perseveraron, reconstruyeron su flota y entrenaron nuevas tripulaciones. Las victorias navales romanas fueron tan contundentes que incluso el legendario comandante Aníbal, durante sus invasiones a Italia, tuvo que optar por el transporte terrestre de sus tropas, sin atreverse a enfrentarse a la supremacía de la armada romana. Una vez establecido el dominio sobre el Mediterráneo occidental, Roma volvió sus ojos hacia Oriente en 192 a.C. Durante el conflicto con el Imperio Seleucida, los romanos se enfrentaron al desafío de transportar un ejército liderado por Lucio Cipeón, hermano del comandante general Escipión, en el africano a través del mar. Ya que los seleucidas aún mantenían una flota considerable, esta arriesgada operación contó con el apoyo de la armada romana, y en 190 a.C., las fuerzas navales romanas triunfaron en la batalla de Mionesus, seguida de la victoria en Magnesia, que resultó en el colapso del imperio Seleucida. Con esta serie de victorias, los romanos garantizaron su dominio absoluto sobre el Mediterráneo. Solo dos actores poseían todavía capacidades navales inspiradas: Rodas, un aliado leal de Roma,
y el decadente Egipto tolemaico las yeguas estaban bajo el control de la poderosa flota romana, consolidando su papel como la fuerza naval dominante de la época, el flagelo de la piratería a pesar de sus victorias navales en décadas anteriores, y el importante papel que desempeñó en la solidificación y expansión de la República Romana. La Armada romana a menudo pasaba a un segundo plano cuando se rebelaba ante las poderosas fuerzas terrestres del imperio. Este escenario culminó en uno de los procesos de desarme naval más completos de la historia. Desafortunadamente, esta reducción de la fuerza naval tuvo graves consecuencias para la seguridad de rutas comerciales y ciudades portuarias resistentes, abriendo espacio para una nueva amenaza emergente hacia el año 102. Antes de Cristo, más de 1000 barcos piratas aterrorizaron las rutas marítimas del Mediterráneo, saqueando más de 400 ciudades costeras y sometiendo a sus poblaciones a la terrible suerte de ser vendidas como esclavas en los mercados romanos. Ni siquiera la capital Roma escapó a esta amenaza, que los piratas amenazaron suministros vitales de cereales, y en el 67 a.C. incluso invadieron el puerto de Ostia. Ante este alarmante escenario, el Senado tomó una decisión crucial y envidiosa de Pompeyo el Grande para combatir a estos despiadados bandidos. Bajo el mando de Pompeyo, la República movilizó vastos recursos para formar una poderosa flota que atacó sistemáticamente las fortalezas costeras de los piratas. En un esfuerzo incansable, el célebre comandante eliminó la amenaza pirata en tan solo un año, liberando al mar Mediterráneo de la plaga que lo azotaba. Aunque fue una campaña implacable, miles de piratas perdieron la vida durante una guerra relámpago naval, mientras que miles más fueron crucificados o llevados a la esclavitud. Sin embargo, el secreto detrás del éxito de Pompeyo en la pacificación del mar interior no fue solo la violencia que empleó. De hecho, se aceptó enfoque sorprendentemente conciliador. Muchos piratas fueron perdonados, reasentados en zonas del interior, y recibieron tierras para cultivar. Esta acción, a su vez, impulsó la economía romana. Además, se permitió operar a algunos piratas, pero ahora al servicio de la República, lo que aseguró un flujo constante de mano de obra esclava a Roma. En resumen, la campaña de Pompeyo contra los piratas fue un éxito rotundo, devolviendo la paz y la supervisión a las rutas marítimas del Mediterráneo. Su uso equilibrado de la fuerza militar y políticas conciliadoras demostró sabiduría estratégica, garantizando así la seguridad del imperio y el suministro constante de esclavos a la capital, para satisfacer las demandas de la República Romana. La Armada Imperial Romana, después de décadas de erradicar la piratería en el Mediterráneo, la República Romana se vio envuelta en numerosas guerras civiles que llevaron a la muerte de Pompeyo el Grande. Ahora, en lugar de luchar contra amenazas externas, la Armada romana se encuentra en conflictos contra sus propios compatriotas. En el año 36 a.C., Agripa, el almirante que comandaba la fuerza naval de Octaviano, derrotó a la última flota pirata comandada por Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo el Grande. En el año 31 antes de Cristo tuvo lugar la famosa batalla de Acción entre las fuerzas navales de Octaviano y Marco Antonio. Una vez más, Agripa demostró su habilidad estratégica utilizando buques de guerra más pequeños para maniobrar e inmovilizar los grandes de Antonio. Esta victoria fue crucial, ya que condujo a la caída del Egipto tolemaico y del establecimiento del Imperio Romano. A partir de entonces, el mar Mediterráneo se convirtió prácticamente en un lago romano, ejerciendo la Armada romana su dominio sobre las aguas, consciente de la importancia de los buques de guerra para vigilar el mar interior y proteger las rutas comerciales. El emperador Augusto, anteriormente conocido como Octavio, estableció la Armada Imperial Romana con dos mandos de flota importantes: la Classis Praestoria Micelensis, ubicada en Misenum, en el Golfo de Nápoles, y el Classis Praetoria Ravenatis, situado en Rávena, al norte del Adriático. Ambas flotas tenían la tarea de proteger Italia y garantizar la seguridad de rutas comerciales cruciales para el suministro de bienes esenciales, como cereales,
Además, se protegieron otras 2 bases navales en Forum Julii actuales y en Alejandría, asegurando la cobertura de todo el Mediterráneo. Por las fuerzas romanas. Con el tiempo, los sucesores de Augusto ampliaron aún más la marina, estableciendo mandos de flota en el Atlántico, el Canal de la Mancha, el Mar Negro y las regiones bañadas por los grandes ríos Danubio, Rin y Éufrates en un breve periodo. Incluso el Mar Rojo pasó por alto, con una flota separada esencial para el comercio romano con Oriente durante el período imperial. La marina se subordinó al ejército, brindando apoyo logístico a las legiones, transportando tropas y patrullando ríos y costas con la asistencia de los marines. Curiosamente, los miembros de la marina no se identificaban como marineros, sino como soldados, como lo demuestran las inscripciones en sus lápidas, en las que optaban por autodenominarse legionarios. Si bien la mayoría de los marineros provenían de las clases bajas de la sociedad, predominantemente de pueblos marineros del Mediterráneo oriental, los puestos de alto rango los ocupaban miembros de las élites romanas. La marina romana después de Roma, 4 siglos después de que Augusto estableciera el Imperio Romano, la Armada Romana todavía mantenía el control del Mediterráneo durante este periodo. La única amenaza significativa fueron los ataques godos a las ciudades costeras de Asia Menor en el siglo III después de Cristo. Sin embargo, es importante señalar que la Armada Romana no enfrentó una competencia naval real. La gran batalla naval que tuvo lugar fue entre fuerzas romanas representadas por las flotas de los emperadores Constantino y Licinio en el año 324 después de Cristo. Sin embargo, a lo largo de un siglo, la situación cambió drásticamente a finales del siglo V. El norte de África quedó perdido en manos de los vándalos y el Imperio Romano Occidental ya no existía, siendo reemplazado por reino, sucesores bárbaros. Lo que quedó, también conocido como el imperio, se retiró hacia el este con Constantinopla como base. La Armada Bizantina, ahora establecida en Constantinopla, jugó un papel crucial en la defensa del Estado en contraste con su versión anterior. Las galeras de guerra Drón y su famosa arma secreta, el fuego griego, resultaron fundamentales no solo para proteger las posesiones del imperio en todo el Mediterráneo, sino también para repeler los ataques marítimos contra Constantinopla. El destino de la marina reflejaba el destino del propio imperio, con el surgimiento de las repúblicas marítimas de Venecia y Génova, y el debilitamiento del poder del imperio. A partir del siglo XI, la Armada Imperial comenzó a declinar. La situación empeoró cuando en 1204 la Cuarta Cruzada capturó y saqueó Constantinopla, destruyendo los últimos vestigios del poder naval del Imperio Romano. En el siglo XIV, la poderosa armada romana que alguna vez gobernó el Mediterráneo quedó reducida a una sombra de su antiguo esplendor. Finalmente, en 1453, Constantinopla cayó en manos de los turcos otomanos, sellando el destino tanto del Imperio Romano como de su armada, y poniendo fin a un capítulo importante en la historia naval del Mediterráneo. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos datos sobre la Marina Romana? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría leer y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Recuerde, conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video.